Hola, hace un tiempo hice un video de cómo reparar uno de estos plafones LED reemplazando parte de la tira LED con otra parte de una tira LED de un plafón que era como el donante, ¿sí? Hoy les voy a mostrar qué podemos hacer si no tenemos otro plafón de estos para utilizar como donante, cómo hacer para reemplazar los LED mismos de la tira utilizando LEDs recuperados de otra tira o bien comprando los LEDs sueltos. Así que quédate a ver el video y vas a ver cómo repararlo. Lo primero va a ser retirarle todos estos tornillos, igual que hicimos antes. Desarmamos con cuidado. Acá está la tira LED. Y lo siguiente va a ser identificar cuáles son los LED que están quemados. Para no correr riesgo de romper acá donde está soldado los LED, las pistas, le voy a pegar una cinta. Con el tester en probador de diodos voy a empezar desde el negativo, puede ser desde el positivo también, a buscar dónde está el que está quemado. Recuerden que, como les comenté en el otro video, estos vienen en conjuntitos de A5, o sea que seguramente voy a encontrar un conjunto de 5 que no funcione. Acá encontré el que no funciona. Lo primero que hago es marcarlo. ¿Sí? Tira esta sección, arranca acá, acá funciona, arranca acá, son 1, 2, 3, 4, 5. Si observan, ahí se ve que está un poquito negrito. Ese puntito negrito que tiene ahí adentro ya indica que están quemados. Acá encontré algo que habitualmente no se da. De esta tira, de esta sección de 5, 1, 2, 3, 4, 5, funcionan 4. Esto quiere decir que este ya se quemó y prontamente se van a quemar estos otros. Porque el voltaje que se estaba repartiendo entre 5, ahora se está repartiendo entre 4. O sea que los otros se están recalentando. Entonces, ese LED va a haber que cambiarlo también. Sigo revisando el resto de la tira. Bien, ya terminé de revisar y veo que son estos 5 más este que quedó acá, sueltito, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazarlos. Primero va a ser despegar con cuidado en este caso no voy a cortar porque vamos a trabajar con la misma tira de LED. Acá tengo una cajita donde voy guardando todo el desguace de lámparas, tubos, todo lo que tenga LED. Esta tirita es por ejemplo de un tubo LED. Saqué estos 3 pedacitos y vamos a ver si funciona. Es importante que los LED sean de 3 volts. Estos lo son porque vemos que con la misma pila del tester ya enciende. Hay algunos, los de las lámparas de LED, son de 18 volts y eso ya no sirve. Acá estoy marcando el positivo. Esto es importante porque si nos equivocamos al momento de soldarlos no van a encender y es mucho más fácil identificarlos acá que una vez que los sacamos. Para desoldarlos no vamos a utilizar el soldador porque derretiríamos todo el LED. Lo que vamos a hacer es colocarlo en algo que lo sostenga para poder darle calor desde abajo. Yo voy a utilizar una pistola de calor y vamos a darle a esta distancia un poquito de calor y con una pincita vamos a ir tocando
para ver cuándo se afloja. Primero, después lo recupero. Tenemos que tratar de no darle calor en exceso para no dañarlos. En cuanto se afloja lo retiramos. Acá ya tengo dos separados. Los acomodé para el mismo lado. Ahí se ve la marquita del positivo que le hice antes. Continuamos con el resto. Hay distintos métodos para desoldar los LEDs. Hay quienes utilizan la plancha de la ropa. Yo en particular de esa forma nunca lo pude hacer. También venden un aparatito que es una base con una resistencia que se enchufa y se calienta, y en esa base se apoya la tira de LED. En unos minutos afloja. Pero bueno, si vas a reparar esporádicamente un artefacto LED, no vale la pena el gasto. Para poder trabajar con la tira, la coloqué en este soporte, que es el que se utiliza habitualmente para sostener componentes cuando se sueldan. La sujeté ahí con estos dos cocodrilos. Tienes este soporte, puedes idearte alguna forma de sujetarlo, de manera que puedas darle calor de abajo. Acá ya tengo preparados los 5 LED que voy a colocar, todos con el positivo hacia la derecha, que es la forma en que van a ir puestos. Insisto que es importante la marquita para no errarle a la polaridad, si no vamos a tener que hacer el trabajo dos veces. Ahora verifico en la tira que justamente el positivo vaya de la derecha. Ahora le empiezo a dar calor para retirar los quemados. Si no lo hiciste todavía y te parece útil el video, puedes darle like y suscribirte para enterarte cuando subo otras reparaciones. Ahí cometí un pequeño error mientras sacaba ese primer LED. Dejé la pistola puesta mucho tiempo. Lo ideal es ir retirándola cada vez que vamos a sacar un LED, porque si no se calienta mucho la tira y se chamusca un poco del lado de abajo. También la pinza es bueno no dejarla mucho tiempo apoyada, porque se nos puede destemplar. Ahora caliento de nuevo para colocar los reemplazos. Acá ya no tenemos LED para ver cuándo está flojo y darnos cuenta cuánto calor le tenemos que dar, pero si nos fijamos, el estaño se va a empezar a poner más brilloso cuando se derrita. Ese es un indicador de que ya le podemos apoyar el LED arriba. Hay que tratar de centrarlo bien para que haga bien contacto y quede el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Si se enfría el estaño, al colocarlos, no hay problema, lo podemos apoyar el LED y después darle calor. Cuando el estaño se derrita, vamos a ver que el LED se acomoda, se hace un pequeño movimiento y se acomoda. Por ejemplo, lo voy a acomodar y después lo voy a calentar. En cuanto se derrita el estaño, se va a sentar el LED. Ahí está, ahí ya vemos que quedó fijado. Chequeamos que prendan todos. Por las dudas los de alrededor, por si aflojamos con el calor algún otro LED. Y listo. Ahora voy a probar si prende. Ya conecté el tablero, le voy a dar 220 y ahí vemos que está funcionando. Si nos fijamos bien, hay un LED que no enciende. No sé si llega a tomarlo bien la cámara. Ese es el LED que habíamos identificado antes que estaba quemado. Entonces, lo que quiero mostrar es que aún con un LED quemado enciende, pero de ninguna manera podemos dejarlo funcionando así, porque los 4 LED que forman parte de ese conjunto de 5, que están en paralelo, están recibiendo más corriente de la que deben, y en poco tiempo se va a quemar como pasó con los 5 que cambiamos. Ahora reemplazo el LED que faltaba
y listo. Ahora solo falta volver a armar. Se le puede poner una cinta bifaz o si no con el pegamento que quedó alcanza, porque después ya el mismo vidrio lo va a sostener. Listo, probamos de nuevo. Funciona. Vamos que quede todo bien al borde para que entre bien el vidrio. Armamos de nuevo con cuidado. Y quedó terminado. Espero que te haya gustado el video, que te sirva para reparar algunos aparatos tuyos. No te olvides de suscribirte, darle like, así te enteras de las nuevas reparaciones. Gracias y nos vemos en el próximo video.